El vídeo donde cuento que los bancos no comprarán XRP y cómo el 90% de los acuerdos de Ripple no aumentan el precio de XRP ha generado más de 600 comentarios en 24 horas. Es el récord absoluto del canal y, como es habitual, los he contestado a todos. La buena noticia: mucha gente agradeció la honestidad del vídeo. La mala noticia: hay una gran confusión sobre lo que realmente conté. Las mismas dudas se repiten constantemente. Pues en este vídeo voy a responder vuestras preguntas más frecuentes mientras muestro las URLs de las fuentes oficiales en pantalla, para que tú mismo puedas verificar lo que te estoy contando. Ripple.com, xrpl.org, documentos de la SEC, todo. Absolutamente todo lo que te voy a contar lo puedes verificar tú mismo, porque me puedes acusar de llegar a conclusiones incorrectas, pero no de vender humo y mucho menos mentir. Sigue viendo. Pero antes de responder vuestras dudas, tengo que decirte algo muy importante, así que presta atención. En ningún momento del vídeo afirmo que XRP es un mal proyecto para invertir. Lo único que digo es que la creencia popular que afirma que los bancos comprarán XRP para holdearlo es falsa, y lo documenté con pruebas. Entonces, ¿por qué he leído tantos comentarios pesimistas sobre el proyecto? ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que XRP no subirá? ¿Y qué tipo de análisis os ha llevado a plantear ese escenario tan pesimista? Mi predicción para XRP en 2026 fue que estaría entre 4 y 5,50 dólares. Lo puedes ver tú mismo en este vídeo. La predicción que realicé supone un aumento del precio comprendido entre el 2 y el 2,75 con respecto al precio actual de XRP. ¿Te has dado cuenta del error que has cometido? Nunca dije XRP no subirá. Dije XRP no llegará a 100 dólares en 2026 como algunos te prometen. Son cosas muy diferentes. ¿No te parece? Si pensabas que en 2026 estarías rico con XRP, tu problema no es conmigo, tete. Es con las expectativas irreales que otros te vendieron. Así que, aclarado esto, vamos a resolver vuestras dudas. ¡Las dudas! Ay, lo que no es una duda es la camiseta molona que me ha regalado Manolo. Segunda vez que me lo pongo. Ya veremos. Primera pregunta y la más frecuente en los comentarios. Si On Demand Liquidity recicla el mismo XRP una y otra vez, ¿dónde está la demanda que hará subir el precio? Telita. Esta es la pregunta clave, la más importante. Por eso voy a dividir la respuesta en 4 partes, para que las entiendas una a una, facilito. Rasa y al pie te la voy a tirar. Parte número 1. ODL sí crea demanda indirecta. Aunque el XRP se recicle entre transacciones, alguien tiene que proveer ese XRP inicialmente. ¿O piensas que ese XRP está donde está por arte de magia? Los market makers que tienen pools de liquidez compraron ese XRP en algún momento. De hecho, siguen comprándolo, como te he comentado en varios vídeos del canal. Si mal no recuerdo, te dije en último vídeo, o en el penúltimo, los inversores institucionales llevan comprando XRP durante 18 semanas seguidas. Pongo un ejemplo: si Wintermute mantiene 50 millones de XRP en su pool para dar liquidez a ODL, esos 50 millones fueron comprados en el mercado. No aparecieron mágicamente en esa pool de liquidez. ¿No te parece? Es que es tan obvio. Parte 2. Más volumen ODL significa pools más grandes necesarios. A medida que el volumen de ODL crece, los market makers necesitan pools, ¿cómo? Pues más grandes, tío. Las matemáticas son simples, las matemáticas no engañan. Si hoy se procesan 100 millones diarios en ODL con 50 millones de XRP en pools, en el hipotético caso de pasar a procesarse 1 billón diario, necesitarán 500 millones de XRP los pools. Estos 450 millones adicionales tienen que venir de algún lado. ¿De dónde? Del mercado. ¿Y eso cómo se llama? Demanda nueva. Parte número 3. Los ETFs retiran supply permanente.
Mientras ODL recicla XRP en exchange, los ETFs y los holders a largo plazo lo retiran del mercado. Grayscale tiene casi 500 millones de dólares en XRP que no se mueven. Bitwise, Canary, 21 Shares, todos tienen XRP bloqueados. Menos XRP disponible para reciclar significa mayor presión en el precio cuando la demanda de ODL crece. Parte número 4. Presión alcista compuesta. Y deja que te explique este concepto. ODL solo no sube el precio dramáticamente. ¿Esto lo entiendes? No sube el precio dramáticamente solo. Pero ODL, ETFs, adopción bancaria post-Clarity Act, tokenización de activos, holders retail ejercen una presión alcista como compuesta. No es una única cosa la que sube el precio, son múltiples factores trabajando juntos al mismo tiempo. Y te voy a poner un último ejemplo para que lo entiendas. ODL es como el tráfico de una autopista. Los coches son XRP, van y vienen constantemente, tiqui, 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 tiqui. Pero si más gente necesita usar esa autopista, es decir, más volumen ODL, necesitas más coches disponibles, más XRP en los pools. Y si encima construyes parkings permanentes, es decir, los ETFs spot, no los otros, los spot, que sacan coches de la circulación, el precio de alquilar un coche, es decir, el XRP, ¿qué hace? Pues sube. ¿Lo entiendes ahora? Segunda pregunta, y la voy a hacer menos dramática y tranquilito. Mariano, dijiste que los bancos no comprarán XRP. Tranquilidad, Tete, tranquilidad. No dije nunca. Dije, ahora no compran directamente. Y déjame aclarártelo con más detalle, porque creo que yo he cometido un fallo, he cometido un error al no expresarme como toca, para que todo el mundo lo entienda. Ahora, en la situación actual, los bancos usan market makers como intermediarios. Empresas como Wintermute, B2C2 o Cumberland proveen la liquidez. El banco no compra XRP y lo guarda. Cuando un banco como Santander realiza un pago con ODL, el sistema va por estos market makers, usa el XRP por 3 segundos, hace la conversión y el XRP vuelve a la pool, a la piscina de liquidez. Santander nunca toca el XRP directamente, solo utiliza el servicio de su proveedor de liquidez. ¿Por qué los bancos no compran directamente ahora? Pues te lo voy a explicar. Porque sin una regulación clara, un banco estadounidense no puede tener XRP en su balance sin arriesgar a tener problemas de compliance, para que tú lo entiendas. Hablemos del futuro. ¿Lo que puede cambiar? Pues existen 2 catalizadores regulatorios que cambiarán esta manera de proceder y ya conoces estos catalizadores. El primer catalizador es la Clarity Act, que se espera que se apruebe definitivamente y totalmente en 2026. Porque esto elimina el riesgo regulatorio para que los bancos puedan tener su propio cripto en su balance. Segundo catalizador. Ripple está en proceso de obtener su licencia bancaria completa del OCC, como lo expliqué en otro vídeo, durante el primer cuarto de 2026. Con esa licencia, Ripple podrá custodiar XRP directamente ¿para quién? Pues para las instituciones. Esa no te la esperabas. Cuando estos 2 eventos ocurran, los bancos sí podrán mantener inventarios de XRP para usar ODL de forma más eficiente y eliminar el intermediario. Pero ese cambio es futuro, no es el presente. Futuro, presente. Futuro, presente. ¿Capisci? Lo que yo expliqué en el vídeo anterior es cómo funciona ahora. Y ahora los bancos no compran XRP directamente. Olvídate. Tercera pregunta. ¿Puedes explicar ODL paso a paso? Porque no lo entiendo. Me he leído una serie de comentarios que la verdad es que me ha dejado sorprendido. La gente no entiende cómo funciona. No te preocupes, porque yo te lo voy a explicar con un ejemplo real, facilito, para que lo entendáis. Vamos a ver, imagina que el Banco Santander en España quiere enviar $1 millón a un banco de Filipinas. El ejemplo que pongo siempre, pero ahora te lo voy a explicar de otra manera. Paso número 1. Santander contacta a un market maker. Por ejemplo, Coinbase Prime. No Coinbase, no, Coinbase Prime. Paso número 2. El market maker convierte los euros del Santander a XRP usando su pool de liquidez.
Paso número 3. Ese XRP se transfiere por el XRP Ledger y esa transferencia tarda entre 3 y 5 segundos. Paso número 4. En Filipinas, otro market maker recibe el XRP. Paso número 5. Ese market maker filipino convierte el XRP a pesos filipinos. Paso número 6. El banco filipino recibe los pesos en su cuenta. Y paso número 7. El XRP que se usó ahora está en el pool del market maker filipino, esperando la próxima transacción en dirección contraria. Es lo que expliqué con los coches de alquiler al aeropuerto. Cuando tú coges un coche desde tu casa que te lleva al aeropuerto, luego ese coche se queda en el aeropuerto, no vuelve a tu casa. ¿Por qué se queda en el aeropuerto hasta que otra persona que necesite ir del aeropuerto al centro de la ciudad? Pues esto es lo mismo. Resultado, el mismo XRP se usó para esta transacción y estará disponible para la siguiente. Se recicla, no desapareció, no se quemó, no se guardó en una bóveda súper secreta, no, se recicló. Y esto es importante que lo entiendas. Mientras más transacciones haya en ambas direcciones, España-Filipinas y Filipinas-España, más eficiente es el reciclaje. ¿Lo entiendes? Te voy a tener que poner dibujitos. Cuarta pregunta. ¿Los market makers están alquilando mi XRP cuando uso ODL? Pues no, tete. Y esa es una confusión enorme. Los market makers que proveen liquidez a ODL tienen pools propios. ¡Pools propios! Coinbase Prime tiene su propio inventario de XRP. Cumberland tiene su propio inventario de XRP. Galaxy Digital tiene su propio inventario de XRP. Cuando un banco usa ODL, compra XRP temporalmente en esos pools. No está alquilando tu XRP individual que tienes en tu wallet. Te lo explico con un ejemplo cotidiano. Cuando vas a una gasolinera y llenas el depósito, estás comprando la gasolina del tanque de la gasolinera, ¿no? Vale. No estás alquilando la gasolina que yo tengo en mi coche. Tu XRP en tu wallet es tuyo. Los market makers no lo tocan. ¿De dónde sacan sus XRP los market makers? Es que en market makers se me traba la lengua, tío. Los compraron en el mercado exactamente como tú estás haciendo o has hecho. Ellos tienen millones de dólares en capital y mantienen inventarios de múltiples criptos para proveer liquidez profesional. Tu XRP Retail no forma parte de sus pools a menos que tú activamente decidas proveer liquidez de alguna forma o con alguna plataforma DeFi. Y aún así sería una decisión tuya que tienes en cuenta que la realizas tú de manera consciente. ¿Mantens o no mantens? Quinta pregunta. Si XRP se recicla, ¿por qué necesita un precio alto? Otra preguntita que me habéis hecho bastante. Y es una excelente pregunta. Y aquí la respuesta te la voy a dar con las matemáticas, porque las matemáticas no engañan. El concepto clave es la fricción, que me lo habéis comentado muchos. David Schwartz, que sí, pero no lo habéis entendido del todo. Vamos a ver. ¿No lo habéis entendido? No, sino que me decís esto como contraargumento de lo que yo digo, que yo no he dicho que no vaya a subir. Yo no he dicho que sea mal proyecto, pero te lo vuelvo a explicar. Si el precio de XRP es muy bajo, necesitas muchos tokens para mover grandes cantidades de dinero y esto genera fricción. Te voy a poner un ejemplo numérico. Quiero mover 100 millones de dólares utilizando ODL. Escenario número 1. XRP a $2. Necesito comprar, ¿cuántos? 50 millones de XRP. ¿Cuál es el problema? No hay 50 millones disponibles en exchange sin mover el precio brutalmente. El resultado, alta fricción. ¿Veis lo que es la fricción? Cuando yo afecto al precio de manera positiva o negativa con mis compras o mis ventas. Escenario número 2. XRP a $20. Necesitaría comprar 5 millones de XRP. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues ahora es más manejable, pero aún requiere liquidez significativa. Resultado, una fricción media. Escenario número 3, XRP a 200. Necesito comprar 500.000 XRP. Problema, la liquidez fácilmente disponible. Resultado, baja fricción. David Schwartz, el ex CTO de Ripple, iba a decir Ripple, yo qué sé, de Ripple, dijo textualmente: el precio de XRP debe ser relativamente alto para evitar la fricción en transacciones grandes. Te lo acabo de explicar con 3 escenarios. Pero yo te hago la pregunta: ¿cuánto es relativamente alto? No lo especificó y no lo podemos saber con certeza.
Pero las matemáticas no engañan. A mayor precio, menor fricción. Menor fricción significa sistemas más eficientes, más adopción, más demanda. ¿Y con todo esto qué hace el precio? Pues que sube. Y en ningún momento he dicho que el precio vaya a bajar. Si de hecho sigo invirtiendo en XRP de manera periódica. Os he dicho a todos los que estáis en mi comunidad de Telegram o me preguntáis que yo compro XRP 2 veces al mes. Un día la inversión mía total es el 45%, pero como voy comprando esto y otras cosas, varían. Pero aproximadamente de mi cartera de inversión, el 45% sigue siendo XRP. ¿Por qué? Porque creo en el proyecto, porque creo que va a subir y porque creo que voy a ganar dinero. Ya está. Sexta pregunta. ¿Habrá supply shock de XRP? Pesaditos con el supply shock. Todos habéis entendido o todos me habláis de esto, pero no sabéis de... Voy a hablaros de otra manera. Sexta pregunta. ¿Habrá supply shock de XRP? Pues aquí tenemos que diferenciar dos conceptos. No me voy a enfadar, ya está, no me voy a enfadar. Tengo que explicar las cositas sin enfadarme. Supply shock total, ya te lo digo yo, Tete, es imposible. Métetelo en la cabeza. ¡Imposible! Hay 57.000 millones de XRP en circulación. No van a desaparecer. Los holders no van a quemar sus tokens. Ripple tiene 40.000 millones en escrow que se liberan gradualmente, poco a poco, según un calendario público. Un supply shock total, donde no queda XRP, es matemáticamente imposible. Otra cosa es el supply squeezy temporal. Eso es posible. Squeezy, tócate los huevos. Es que estas palabretas no me molan nada. Actualmente hay entre 3 y 4 mil millones de XRP en exchanges disponibles para realizar trading. En esto estamos de acuerdo y todo lo que te estoy diciendo va a aparecer aquí en pantallita para que lo compruebes. Y es que hay gente a uno que dice que no, es que no tienes ni idea, es que te he subido a la ola. Eres un Si la demanda institucional explota, como pues con los ETFs creciendo, los bancos post-Clarity Act, la tokenización masiva, esos 3-4 mil millones pueden agotarse rápido en los exchanges. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, lo primero, que el precio subiría rápidamente. Lo segundo, holders ven la oportunidad y mueven XRP a exchanges. ¿Para qué? Pues para venderlos. 3. El supply se repone. 4. El precio se estabiliza en nuevo nivel, arriba. 5. Se repite el ciclo. Es un squeezy temporal, no permanente. No permanente. El XRP está ahí, solo que está en wallets privadas esperando el precio correcto para moverse. Séptima pregunta. ¿Los ETFs de XRP sí retienen XRP permanentemente? ¿Cómo afectan los ETFs al precio? Pues chico, vamos a ver. Los ETFs sí retienen XRP permanentemente, te lo digo yo, sí, siempre que sean spot. Y aquí está la diferencia clave entre ODL y ETFs. El ODL recicla constantemente el XRP. Es decir, compra, usa, vende, compra, usa, vende, compra, vende, usa y todo lo que tú quieras. Los ETFs retienen XRP permanentemente mientras el ETF exista. Compra, guarda. Datos actuales. Grayscale, Bitwise, Canary Capital, 21 Shares y otros tienen aproximadamente casi 1.000 millones, 980 millones en XRP bajo gestión en sus ETFs y trust, verdaderos. Ese XRP no se vende, no se recicla, está bloqueado en custodia. Cuando tú compras una acción del ETF de XRP, ¿sabes lo que sucede? Pues el ETF debe comprar XRP real en el mercado. Ese XRP se guarda en una custodia fría, en una wallet fría. Y mientras mantengas tu acción, ese XRP no se mueve. Cuando vendes tu acción, el ETF tiene que vender ese XRP. Vuelve al mercado. Pero mientras los ETF crezcan en activos bajo gestión, el XRP que tienen está fuera de circulación. Esto sí es demanda estructural que retira supply del mercado de forma permanente. Pero como te he dicho anteriormente, solo los ETFs van a influir de manera muy pobre en el precio. Tiene que ser una demanda grupal, como te he comentado hace unos minutos.
Y con la aprobación de más ETFs en 2026, que se espera entre 8 y 10 adicionales, esta demanda solo va a hacer que crecer. Si los ETFs de XRP capturan aunque sea el 10% de lo que capturaron los ETFs de Bitcoin, estamos hablando de miles de millones adicionales en XRP bloqueado. Todas las fuentes que te he mostrado mientras hablaba las tienes disponibles en el artículo de la pestaña Comunidad. Ve, verifica cada URL, lee la documentación oficial y saca tus propias conclusiones. Puedes estar en desacuerdo con mis conclusiones. Perfecto, te lo compro. Pero no puedes acusarme de vender humo ni de mentir, porque cada afirmación tiene fuente oficial verificable. Y esa es la diferencia entre un análisis serio y un vendehumos. ¿Lo entiendes? Pues solo me queda decirte que con esto y un filete nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 7.